Porque cuando siento que estoy en equilibrio ya no sé si a lo mejor emocionalmente me siento bien, pero mi cuerpo me está gritando otra cosa. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más aquí en tu podcast Más Libre. ¿Cómo estás, Loli? Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están del otro lado? Muy feliz. Sí. Qué lindo estar acá de vuelta, ¿no? Sí, es como un pequeño oasis en medio de todo lo rápido del mundo que ya les platicábamos, incluso el episodio pasado, ¿no? Tal cual, es una pausa para nosotras. Yo acabo de volver de mi clase de pilates, así que estoy así como fresca y contenta de estar acá. Qué gusto, Loli. Muy bien, pues entonces con todo, porque hoy también nos espera un tema muy interesante. Ya platicábamos un poquito el episodio pasado, así que si tú no lo has escuchado, te invitamos a escucharlo y te invitamos a que te quedes también aquí. Nuestro compromiso contigo es que en estos 30 minutos te quedes con contenido profundo, pero al mismo tiempo concreto y práctico. Entonces, pues arrancamos. Y accesible para que lo puedas escuchar. Luego es como súper complicado, ¿no? Sí, tal cual, son temas profundos, como dijiste. Yo quería empezar compartiéndote la experiencia de una paciente, que por supuesto los datos están modificados para conservar el secreto profesional. Bueno, ella era una chica de 25 años que trabajaba desde muy chica y había invertido mucho tiempo a su profesión y a su desarrollo profesional, ¿no? A tal punto que un poco se había olvidado o no había descubierto del todo quién era. Ella vino a sesión a iniciar la terapia un poco con este concepto, ¿no? De, bueno, yo tengo que presentarme en una entrevista de trabajo, en lo que fuera, y no sé qué decir. Como que se sentía una página en blanco en un sentido. Porque un poco vivía para el trabajo. Por ahí dejaba de comer o no dormía lo suficiente o llegaba el fin de semana y en lugar de descansar se dedicaba a seguir trabajando porque por ahí podía hacerlo mejor o por ahí podía avanzar más. Y un poco la sensación que ella tenía, y lo hablamos más adelante cuando ya fue revirtiendo esto, es que si estaba la esfera vida personal y esfera trabajo, ¿no? Como dos áreas de su vida, la esfera trabajo incluía en un pedacito lo que era su vida personal. Y eso lo pudo ir invirtiendo ella, ¿no? Que el trabajo sea un área más de su vida y no la única. Esto era tremendo para ella, le generaba mucho sufrimiento. Y por supuesto que en sus vínculos también la alejaba, porque al estar desconectado de uno también en las relaciones con los demás, tampoco se puede mostrar. Si uno no se conoce, tampoco se puede dar tan fácilmente a conocer. Y bueno, esto también entraba en temas como la soltería, que es un tema súper desafiante para el mundo católico. Carla estuvo haciendo o está por lanzar un taller para mujeres solteras, porque realmente es un desafío actual. Y el trabajo muchas veces se vuelve refugio para esta soltería, ¿no? Yo me aboco a lo laboral. ¿Y vos querés ser madre, querés tener pareja? No, estoy bien. Sí, quiero, pero ya me ocuparé ahora, después, ¿no? Exacto, ya habrá tiempo. Que no es que está mal, porque está perfecto. El tema es si lo hago para evitar enfrentarme con ese desafío o lo que me duele estar soltera o el miedo que me da si podré dejar de estarlo. Y otra cosa es que yo elija, bueno, estos años voy a postergar mi búsqueda de pareja así más concreta y me voy a abocar a lo profesional porque quiero. Bueno, otra historia sería, pero ese no era el caso de esta chica, claro, ¿no? Totalmente. Así que fue un caso que me hizo acordar cuando planteamos el tema del día de hoy, que es un poco esto del estrés laboral o el perder la calidad de vida por priorizar, idolatrar el trabajo. Totalmente. Y es que nos puede pasar sin darnos cuenta, nos puede pasar porque son creencias al final como muy seductoras, ¿no? O sea, como que se escucha muy bien el que alguien esté ocupado, el que alguien esté como siempre
poniendo como prioridad este trabajo o estas actividades, esto que tocabas del tema de la soltería, es un reto, sobre todo para las mujeres, no solo, pero sobre todo para las mujeres, porque la época que nos ha tocado vivir, pues suena mejor el discurso de estoy tan enfocada en mis proyectos profesionales y entonces estoy escalando y me está yendo muy bien con mi emprendimiento. Y desde mi propia experiencia se disfruta muchísimo. O sea, se disfruta un montón porque, claro, al tener un poquito más de solvencia económica después de que ya egresas de tu carrera universitaria, ya las experiencias de la vida pues te ayudan como a ir entendiendo y a irte como consolidando como persona, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Entonces, esto que lo platicamos, de decir, a lo mejor yo me voy a abocar más estos años a lo profesional, lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que así lo decidimos. Nuestras acciones sí dicen que nos estamos enfocando completamente en lo profesional, pero no nos damos cuenta que estamos decidiendo enfocarnos en lo profesional. Y la parte personal la descuidamos, por eso digo que no solo las mujeres, la descuidamos porque de repente toda nuestra identidad, y como lo dices con tu paciente, pues se queda en la parte profesional. Pero vamos a definirlo, y vamos a definir de qué se trata todo esto, porque como ya lo decíamos, nos puede pasar. Hay que definir qué es el estrés laboral, por ponerlo así en grandes términos, ¿no? El primer caso reportado con síndrome de desgaste profesional o síndrome del quemado, que seguramente tú lo has de haber escuchado, fue por Graham Greene en 1961. Pero algo bien chistoso, para la Organización Mundial de la Salud, aunque sí existe este concepto del quemado, riesgo laboral, aún no está en la clasificación internacional de enfermedades, que sabes, Loli, que es lo que utilizamos pues en la psicoterapia, en el acompañamiento, ¿no? Este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales no se encuentra ahí todavía, esta definición. Es como un concepto más popular, ¿no? Como que estás burnout, estás quemado, lo usamos en el lenguaje cotidiano. Y realmente es algo preocupante, o sea, y muy frecuente. Y tampoco muy frecuente, más en esta generación, y no se ha incluido tampoco en el manual de la Asociación Estadounidense de Psicología, o sea, no está. Y si tú has escuchado, como nos decías, Loli, si hemos escuchado esto, tal vez es como más en lo coloquial, y es seguramente la definición de Maslow, que es la que todos hemos escuchado, que es se define como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Entonces aquí nos dan como algunas características de esto que te puede pasar a ti, a mí, o así como la paciente de Loli. El agotamiento emocional, o sea, sentimos que ya no podemos más, nos sentimos fatigados, cansados todo el tiempo. Despersonalización, ya no sé quién soy, ya no sé dónde empiezo, dónde termino, ya no sé. Es muy duro sentirse así, es muy duro. Sí, mucha confusión, ¿no? Y por último, la disminución del desempeño personal. Entonces, no me doy cuenta, pero aunque estoy súper enfocada en el trabajo, le dedico más de 8 horas, que es aquí en México o la jornada establecida laboral, ya siento que no me concentro y siento que en lugar de ser más productiva, como que todo me sale mal, ¿no, Loli? Nos ha pasado. Tal cual. Es que, de nuevo, menos a veces es más, como está de moda decir ahora, ¿no? Menos es más. Sí. Y para mí a veces nos quedamos como buscando ese equilibrio, entre comillas, entre, bueno, tengo que comer porque no me queda otra, tengo que dormir porque no me queda otra, si pudiera seguiría trabajando a la noche, versus una armonía, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho porque suena muy distinto. El equilibrio estoy haciendo como malabares a ver si sobrevivo. Y la armonía es como que brota de mi propia identidad, como venimos hablando, que no tengo que perderla por trabajar. No es necesario perderme. Además me encanta la armonía, porque es un término muy musical, ¿no? O sea, armonía, al final cada nota tiene que estar en su lugar. Totalmente, exacto. Es que hay 1000 imágenes para hablar de esto. Pero bueno, me parece que el punto está en que vayamos recorriendo lo que implica el estrés laboral en las distintas esferas de nuestra persona. Para los que nos vienen escuchando desde la primera temporada, ya hablábamos de que somos una unidad los seres humanos, pero tenemos distintas áreas que distinguimos artificialmente para poder entendernos, porque somos muy complejos. Que tenemos nuestro cuerpo, que habla un montón y a veces lo escuchamos poco, pero nos transmite un montón de cosas que hay que empezar a aprender a traducir. A escucharlo. A escucharlo.
Después tenemos nuestra mente, que es lo que más estamos tratando de hacer acento nosotras, que también a veces la tenemos un poco olvidada, y nos volvemos un poco máquinas y lamentablemente no somos máquinas ni funcionamos así. Y por último el alma, ¿no? Que también es un distintivo de este podcast, el espíritu, la parte espiritual, que entra en juego acá, ¿no? Con nuestra fe, el estrés laboral, ¿qué me puede llevar? ¿Cuáles son los riesgos, no? Así que vamos a ir tratando de ser ordenadas y seguir esas esferas. Que antes de entrar a esas esferas que bien has descrito, me parece que es el reto. Al tratarse de personas no sabemos bien dónde empieza y dónde termina otra. Ese justamente es el reto de mantener la armonía. Tal cual. Porque cuando siento que estoy en equilibrio, ya no sé si a lo mejor emocionalmente me siento bien, pero mi cuerpo me está gritando otra cosa. Ni siquiera me dice, me está gritando, ¿no? Y vamos a empezar por ahí, ¿no, Loli? Tal cual, porque somos una unidad de nuevo y hay que tratar de mirar todas las áreas, porque por eso no es equilibrio, es armonía. En el cuerpo, un clásico signo del estrés y que lo vemos mucho en consulta es el dolor de panza, la gastritis, típico, ¿no? Que terminan con 1000 estudios porque siempre están con dolor abdominal, dolor de panza, las migrañas, que por ahí uno las va naturalizando, pero no sé si es lo más saludable tenerlas, sí, son frecuentes, la contractura, tensión en el cuello. Les cuento algo personal, yo de chica tenía una contractura terrible que no había manera ni de masajearla. Y tenía mucho que ver con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y en la medida que fui trabajando en mi persona, con terapia, con mi espiritualidad, con la gente que tenía cerca, es como que ya mi cuerpo lo sintió, ¿no? Como que se vio reflejado eso en mi postura, en mi manera de caminar, de moverme, de vivir. Y esto es así, no podemos separar. Esto es como un poco artificial, lo de ir dividiéndolo. Pero digamos, la contractura, la tensión, estar rígidos, va trayendo la típica de te titila el ojo, te late el ojo. Que decís, ¿qué me está pasando? Estrés, te dice Google, ¿no? Claro, todo ese estrés. Que ya hay hasta un filtro, ¿no? Un filtro de TikTok. Sí, y es que ya lo hemos dicho 1000 veces, pero creo que vale la pena recordarlo y recordárnoslo a nosotras también. El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, cuando no reconocemos las emociones, de hecho, ahorita que te escuchaba con este caso que nos contabas de tu propia experiencia, en un enfoque o en varios enfoques de la psicología, a veces nos damos cuenta por las enfermedades físicas. Totalmente. ¿Qué hay detrás? Una enfermedad emocional o alguna dolencia por ahí que no hemos identificado, pero a veces se llega desde lo más concreto. Esto que nos decías de la panza siempre inflamada, por ejemplo, ahora todo nos inflama, o la quijada demasiado tensa, que ya tenemos los dientes ahí como destemplados porque por este bruxismo que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Apretar los dientes a la hora de dormir. Sí, entonces típico. vamos viendo cómo podemos prevenirlo. Estos son los síntomas, cómo prevenir. Bueno, son cosas que ya sabemos, sin embargo, no aplicamos porque pues nos cuesta trabajo, porque la cultura nos invita a hacer lo contrario. O sea, toda la publicidad está llena y nos están bombardeando de cosas que se ven deliciosas, por ejemplo, en la comida. Y este postre y esta pizza y se ve tan rico que obviamente nos olvidamos un poquito de las consecuencias que tiene el comer una dieta alta en carbohidratos, por poner un ejemplo. Pero es importante saber que si nosotros descuidamos el ejercicio físico, si tú me estás escuchando y dices, es que tengo muchísimo trabajo, Carla, no sabes de qué estás hablando, mientras más pesado sea tu ritmo de vida o más demandantes sean tus jefes, tus compañeros de trabajo, lo que tienes que hacer, tu carga laboral, con mayor razón tienes que cuidar este tema físico del ejercicio. Y es que nos basta 20 minutos. Tú nos decías, Loli, acabo de hacer ejercicio, yo también, o sea, madrugué hoy para poder hacer ejercicio, pero no tiene que ser una hora, no tiene que ser un maratón cada semana. 20 minutos al día de ejercicio, está comprobado que la oxitocina y todos los neurotransmisores que podemos recibir a través del ejercicio nos ayudan y nos da estabilidad. Una caminata rápida. Exacto, sirve. Una caminata rápida. Disuelve el cortisol, o sea, este estrés que ya conocemos, es que ya lo conocemos, pero no le damos importancia. Y otra idea que nos puede sabotear es decir, yo no tengo demasiado tiempo, entonces ni esos 20 minutos los aprovecho
es como el todo o nada, ¿no? No puedo hacer mi rutina que me gusta, entonces ya no hago nada. No, o sea, haz 20 minutos, aunque sean 20 minutos. Aunque sea 3 veces por semana. 3 veces por semana, exactamente. La comida sana, intentar que no haya tantos carbohidratos, que no haya tanta azúcar. Métele un poquito más, no sé, verduritas, cosas un poquito más saludables, más proteína, que eso es un descubrimiento que fíjate que es relativamente reciente. Se ha comprobado que es mejor o es como, no sé, señal de salud en una persona que ya tiene más de 60 años, cuánta masa muscular tiene en su cuerpo. Más que sea delgadito, puede ser muy delgadito y una persona que pese más, pero no es el peso, sino en qué está traducido ese peso, si es grasa o si es músculo. Entonces, hacer masa muscular, generar masa muscular, está comprobado que se traduce en salud cuando ya estemos pues en la etapa de la vejez, ¿no? No sé si habéis escuchado esto. Sí, lo más saludable es el colesterol bueno, como le decimos acá en Argentina, el colesterol bueno y el colesterol malo. Y después cosas como también más que entran en el plano afectivo, pero tienen que ver con el cuerpo. El otro día veía un video que hablaba de esto del abrazo o el beso con la pareja, por ejemplo, o un amigo de un abrazo. De más de, no sé si eran 20 segundos, creo que el beso eran 6 segundos, que ya liberaba oxitocina, ¿no? Entonces, de repente los vínculos y la sexualidad bien vivida, ¿no? Que implica desde una caricia, un abrazo con un amigo, a los vínculos sexuales con la pareja, también son promotores de ese bienestar, ¿no? Como que este modo máquina que decía hace un rato me refería a eso, ¿no? Sentimos que somos solamente productivos, ¿no? Y no importa el paquete en el que venimos, ¿no? Que sería nuestro cuerpo. Y ¿sabes? Y lo el tema del placer, o sea, ese tema del placer es bien importante porque Dios ha vinculado el placer a lo que nos hace bien, ¿no? Ya lo platicábamos cuando estábamos viendo este episodio. Dios, obviamente, si hubiera puesto una sensación incómoda a la hora de comer, pues es que nadie comería y nos moriríamos de hambre. Es casi mantiene nuestra especie por eso. Entonces, da placer a la hora de comer. El placer vinculado a las relaciones sexuales, el placer vinculado a dormir, el placer vinculado a las cosas que necesitamos. O sea, todo mundo nos ha pasado que estamos formados en una fila, por ejemplo, y ya están 15 minutos y tú quieres ir al baño y vas al baño después de esa fila y bueno, o sea, no hay nada más que te sepa mejor en ese día, ¿no? Entonces, bueno, para no quedarnos aquí en el tema del cuerpo porque nos faltan otras esferas, pero me parece que ya tienes algunas estrategias que aunque ya conocías, hace falta que retomes si es que las perdiste en el camino. Si registras esa tensión y ese estrés en tu cuerpo, ya sabes qué camino tomar. Después vamos con la mente o la psicología, ¿no? Hay muchos riesgos en nuestro cerebro y en nuestra mente con el tema del estrés. Por ejemplo, es muy frecuente, ya hay muchos estudios que lo prueban, que el estar expuesto a un estrés crónico, es decir, estrés en bastantes momentos de tu vida, ¿no? Como sostenido. Algo casi, claro, como algo casi costumbre, lleva a cuadros de depresión en el futuro. O mismo un trastorno de ansiedad generalizada, no tratado, no trabajado, por supuesto, sin consulta, sin nada, es muy posible que también lleve a una depresión, porque en el fondo baso mi identidad en lo que dicen de mí en el trabajo, en mi rendimiento en el trabajo, en cómo me va en lo profesional y sobre todo en el hacer. Es como que todos los pensamientos en la mente tornan en torno a esto, giran en torno a esto, en el cómo estoy rindiendo, cómo me está yendo, si avanzo, si no avanzo, si el de al lado le fue mejor, como una inseguridad con el propio proceso de desarrollo laboral. Y pensamientos catastróficos como, bueno, me van a echar porque hice esto, ¿no? Cuando estamos estresados, nuestro cerebro no piensa igual, no estamos igual de lúcidos. Piensen como cuando el celular entra en modo ahorro de batería, que ya todo es más lento y hay que ver cosas que ni podés abrir. Bueno, algo así le pasa al cerebro, es como que empieza a ahorrar energía, porque no hay energía además. Y uno puede tomar malas decisiones, puede tener mucha ansiedad por algo que por ahí en un momento de calma dirías, no es tan grave. Uno se pierde de los detalles porque entra en un acelere que es como decíamos la otra vez, en el audio escuchado en 1.5 o en 2. Bueno, entiendo más o menos lo que dicen. No, el detalle.
Y la vida pasa por los detalles. Y la calidad de vida pasa por poder ver los detalles. Pensamos muy deprisa, hacemos lo justo y necesario para sobrevivir y que mi jefe no me agarre justo con las manos en la masa. Y termino apuntando a menos. Y sobre todo lo que más se ve en el estrés y en la mente es este malestar, este disconfort, este sufrimiento que me implica vivir así. Porque no estamos hechos para estar tan apurados como ahora la tecnología nos permite. Completamente. Y es que de la mente, que es un tema que nos apasiona, Loli, pero la mente, se me vienen tantos ejemplos escuchándote. Ayer escuchaba un podcast que trataba sobre filosofía. Me encanta la filosofía, pero la filosofía de Descartes, ¿no? Si nos gusta los dos. De hecho, con una paisana tuya, Maneta Tulián. Mira. Y era una clase abierta y decía justamente que Descartes, que fue el creador de la duda metódica, él mismo dice de sí mismo en uno de sus libros que él creó esa filosofía y él creó esa manera de construir el pensamiento y de entender la realidad en un momento de aburrimiento. O sea, que él, se lo define así él mismo, él se ponía un tiempo, ya lo decíamos en el episodio pasado, un tiempo para estar sin hacer nada, porque además, no nos vamos a meter en esto, pues, pero él decía que un ser humano es más ser humano en cuanto más piensa, ¿no? Por eso es el pienso, luego existo. Pero bueno, qué interesante, o sea, se me hizo muy interesante y me acordé que íbamos a grabar esto y digo, justo es en el aburrimiento, en el momento de descansar, o sea, y yo lo repito también muchas veces en consulta, el cerebro está hecho para crear y no tanto para retener información. Que es verdad que retiene información, o sea, también es signo de salud mental el que alguien recuerde las cosas, porque quiere decir que tiene mucha lucidez, mucha claridad, mucha estructura, que justo es la que yo he perdido en esta temporada, Loli sabe. Y conexión emocional, ¿no? Porque la memoria está muy ligada a las emociones. Totalmente, mucha conexión emocional. Y sí, o sea, el cerebro claro y la mente sí sirve para retener datos, pero no solo para retener información. Y yo me he fijado que las personas que se saben toda su agenda en su cerebro, en su mente, de repente ya no tienen forma o no tienen espacio para la creatividad. No hay espacio en el disco rígido tampoco. Exacto, o sea, para tener una idea, para incluso no tenerlo todo organizado y todo planeado, sino para crear, se me fue la palabra, que improvisar, de vida. Para improvisar. Totalmente. No les sale improvisar porque están tan cuadrados y tan rígidos de lo que tengo que hacer, lo que tengo que leer, lo que tengo que decir. Totalmente. Entonces ya no hay espacio para que la mente sea la mente, literal, que es crear, ¿no? Es como esa semillita de Dios que nos puso en los seres humanos. Somos la única criatura en el mundo que puede crear. Un animalito no lo hace, una montaña tampoco. Entonces esto me encanta. Coincido plenamente y lo veo mucho en consulta. Esto es real. Uno no tiene lugar para improvisar. Casi que necesitas un guión para decir qué hago en esta situación social, qué hago en esto, porque no hay lugar. No hay lugar. Y esto es muy grave porque no somos máquinas, ¿no? No somos máquinas. Sí, y perdemos... lo que nos humaniza, o sea, incluso el arte o lo que sea. Bueno, vamos a ver cómo prevenir, porque les digo que este tema nos encanta, nos apasiona, sí. Cómo prevenir, ya lo hemos hablado, pero me gustaría que tengas después de este episodio un registro de tus pensamientos. A las niñas se nos ha enseñado un poquito más a registrar, a hacer un diario, ¿no? Yo me acuerdo que en mi adolescencia tenía un diario con candado, así como muy... Este es mi mundo personal y es sumamente importante que lo es. Sí. Pero bueno, si tú eres hombre o mujer, tienes que tener un registro de tus pensamientos. Si te empiezas a sentir mal, si empiezas a sentir que la gastritis ya está todavía más fuerte que la mañana, por ejemplo, te pones a escribir, a ver, ¿qué está pasando? Porque al final el cuerpo nos está diciendo que algo en nuestras emociones todavía no está bien acomodadito. Entonces, un registro de pensamientos, ¿qué es lo que estás pensando en este momento? Ya solo con hacer el ejercicio de identificar qué es lo que estás pensando, vas a poder ser selectivo para entonces decir, este pensamiento me viene bien, me lo quedo, o este pensamiento me está destruyendo, pues lo desecho en este momento. Se dice fácil, cuando lo practicamos sabemos que no es así de fácil. De hecho, es una de las tareas de la psicoterapia, el ir acomodando y enseñar a pensar a quien está sufriendo por su mundo interior y por su voz interna que no sabe bien cómo manejarla, no controlarla, sino manejarla. Ese es el primero, el registro de pensamientos. No sé si aquí quieres decir algo. Y me leíste la mente porque, digo, al principio hablábamos de la despersonalización, ¿no? Como una de las cosas que trae el estrés laboral,
o el estrés obviamente en cualquier área de nuestra vida. Y este es un poco el antídoto. Lo que estás diciendo vos, Carla, es muy valioso, porque es el antídoto para esa despersonalización. Es conocerme, descubrirme, entender cómo pienso, cómo me hablo, cómo es mi diálogo conmigo mismo, que todos lo tenemos, qué emociones priman más en mí. Es toda información de mi persona. Y eso me permite hacer un cambio si lo necesito. Uno de los riesgos también del estrés es que yo no puedo registrar que estoy estresado, entonces no puedo cambiar de rumbo. Para darme cuenta que estoy estresado tengo que frenar y mirarme un poco, ¿no? Escucharme. Así que creo que es tal cual el antídoto para la despersonalización. Totalmente, y ya nos diste el otro, que es el registro de emociones. No solo lo que pienso, sino cómo me estoy sintiendo. Y aquí es que tenemos un área de oportunidad grandísima porque somos analfabetos emocionales. Totalmente. Solo sabemos sentir tristeza, enojo y ya, pero no sabemos si nos sentimos incómodos, ansiosos, deprimidos, estresados, orgullosos, celosos. No sabemos. Entonces, esto es importante que vayas registrándote porque al final tus emociones también te van a dar información. Después, tiempo libre. ¿Cómo cuidar tu mente de este estrés laboral, de este burnout? Tiempo libre es valiosísimo. El tiempo libre de aburrimiento, como nos decía Descartes, o los momentos de flow, esos momentos que ya hemos hablado también, pero que tiene que ver con que no me doy cuenta que el tiempo está pasando. A mí me pasa escribiendo, por ejemplo, escribir artículos o lo que sea, me gusta mucho, pero es escribir, o a los que nos gusta cantar o correr un rato sin que te lleves el reloj y que veas cuánto tiempo pasaste ahí que no te diste cuenta. Incluso puede pasar con una conversación. O en adoración, con amigos o en una oración. En adoración. Totalmente. Sí, qué hermoso. Ya nos estás spoileando lo que sigue, pero es que ya lo estoy anticipando, ya estoy para lo siguiente. Ya lo estás anticipando. No, me encanta, ¿no? Ese es, híjole, se te va y qué bendición que se te vaya. Es un pedazo de cielo que no vale la pena perderse por nada. Pero bueno, por último, emociones agradables. Darle más peso a todo aquello que te haga sentir bien. Y este es un tema polémico, pero hay actividades que te hacen sentir mejor que otras. Hay compañías de personas que te hacen sentir mejor que otras. Ni hablar. Hay trabajos que te hacen sentir mejor que otros. Mirá, entonces, hace poco visitaba a una amiga. Tú identifiques. Hace poco visitaba a una amiga, perdón que te interrumpí, que acaba de tener un bebito. Y yo decía, claro, uno necesita contención, conversación. Es un momento de fragilidad, ¿no? Como puede ser un momento estresante también. Uno necesita tomar medidas extra de cuidado. Uno sabe que una visita de una amiga cuando acaba de tener un hijo es una buena idea. Bueno, uno puede influir y generarlo, no esperar a que suceda providencialmente, sino generar esos momentos. Creo que eso es lo que estás tratando de transmitir, Carla, ¿no? Como influir sobre mi agenda y decir, yo quiero correr todas las mañanas como hace Carla, que es una genia, y yo sé que eso me va a hacer sentir bien. Entonces invierto ahí. Es simple y difícil a la vez. Sí, simple y difícil porque, bueno, diste un tema importantísimo y también muy complejo, ¿no? El posparto, qué vulnerabilidad tan grande que puede tener y luego el mar de hormonas que se vuelven un poquito en nuestra contra, pero es eso, propiciarlo. O sea, yo voy a hacer que pase y esa es la intencionalidad que debemos ponerle y nos vuelve más dueños de nosotros mismos, que son términos, estamos familiarizados los que somos católicos cristianos porque, claro, ser dueña de mí mismo para que los impulsos no nos lleguen, pero nos cuesta también, nos cuesta entender que sí podemos cambiar las cosas que nos están haciendo sentir mal. A veces creemos que queda como por suerte, como decías, o sea, es, ay, mira qué suerte esta persona que le toca que su mamá la vaya a visitar. Mira qué suerte esta persona que tiene buenos amigos. Mira qué suerte esta... No, es que esa persona ha hecho cosas para que tenga la vida que tiene, que suena muy fuerte, pero creo que por ahí pasa la salud mental. Entender que yo soy responsable de sentirme y estar bien y construirme un poquito esa vida que yo quiero. Sí está esa parte como que no depende de mí, o sea, es verdad. También está un poquito la providencia, pues suerte no me encanta, pero la providencia, ¿no? Saber si en este momento lo tienes o no lo tienes. Claro. Pero bueno, eso. Y das el pie justo para esto que sigue, que es el sentido detrás de nuestra vida. Que es un área que también hay que atender y que también viene
fruto del tiempo libre. Uno no se pone a pensar en el sentido de su vida, salvo que frenen un minuto, ¿no? En la diaria estamos en el polo hacer, como Marta, como hablábamos de Marta el episodio pasado. El sentido de vida es el que nos permite tolerar ciertos sufrimientos que valen la pena porque están conectados, como la vida y los sarmientos, conectados con ese sentido personal. Y hay otros sufrimientos que son sufrimientos, que no me acercan a la persona que yo quiero ser, que no me suman en ningún sentido, sino que son más por mi condición de pecadora, si querés. Hay sufrimientos que no valen la pena. Y este es un mito que tenemos a veces los católicos, que todo sufrimiento es bueno, que siempre que uno sufre es como que te estás inmolando, sacrificando. Hay sufrimientos que no nos hacen bien, que no valen la pena. Y si vos estás bajo un estado de estrés constante, hasta te acostumbras a sufrir. Ya no te llama la atención que estés sufriendo, porque y la vida es así, ¿viste? El que te dice, en la lucha. ¿Cómo estás? En la lucha. Bueno, sí, la vida tiene su parte de lucha, pero hay mucho que es gozoso en esta vida. No, es que tocaste un punto súper importante, porque a veces elegimos sufrir. Sí. Y nosotros somos cristianos, somos católicos, no somos masoquistas. Tal cual. Entendemos que el sufrimiento va a llegar por nuestra condición humana y sabemos darle un sentido al dolor y al sufrimiento, pero no buscamos por sí mismo el sufrimiento, se supone. Porque como tú dices, es verdad que a veces sin darnos cuenta, si hay etapas en nuestra vida en las que parece que elegimos sufrir. Oye, pero es que ese jefe te trata súper mal. Oye, es que parece que, no sé, tantos ejemplos que podemos poner, pero es el sentido. ¿Qué tiene que ver este tema del sentido con las esferas de las que estamos hablando, no? A lo mejor no, como que no nos damos cuenta en dónde puede entrar. Exactamente. Entonces, el sentido de vida también es una manera, conectar con nuestro sentido de vida es una manera de prevenir el estrés. Porque si yo sé que, por ejemplo, estoy en un trabajo duro, que me pagan mal, que vos decís, ¿a dónde va a llevar todo esto? Pero sabés que es el paso necesario para llegar a un lugar mejor, para el día de mañana ser un gran profesional y poder aportar tu servicio, lo que tengas para dar en este mundo, con toda la autoridad y el conocimiento, vamos, me lo puedo bancar, lo puedo llevar bien, puedo vivirlo con armonía y no como un equilibrio, porque sé que estoy poniendo los primeros peldaños de mi casa, ¿no? Construyéndola. Y si yo no sé cuál es ese sentido de mi profesión, de mi trabajo, es muy difícil que lo pueda vivir con libertad, con responsabilidad, como decías vos hace un rato, ¿no? Asumiendo que yo influyo en mi realidad. Entonces es una manera muy buena de prevenir el estrés. Así es. Y es que el que tiene un qué siempre podrá averiguar cualquier cómo. Y esto, el tiempo libre de trabajo, el tiempo para yo poder crear, alimentar otras esferas de tu vida, como nos decías, Loli, con tu paciente. Yo no soy mi trabajo. Y lo que pasa es que estoy preocupado por mi trabajo porque siento que lo único que soy es eso. Me pierdo en mi esfera profesional mi identidad. Entonces, cuando dejo de trabajar, ¿cuántas depresiones vienen, por ejemplo, cuando alguien deja de trabajar, que ya se jubila o lo que sea, ¿no? Le pasa más a los hombres, pero también a las mujeres. Cada vez más a las también mujeres. He tenido amigas, por la etapa en la que ahorita me encuentro, que se casan, tienen hijos, ya no pueden trabajar como trabajaban antes y viene una depresión profunda porque hemos basado tanto nuestra identidad en nuestra profesión que cuando me la quitan, entonces ya no sé quién soy. Ahí entra el sentido de vida. El sentido de vida te lo das tú un poquito, pero también me parece que se va descubriendo. Y de esto habla muy bien Viktor Frankl, ¿no? Hay el sentido del momento, o sea, ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo en este momento? Como tú decías, estoy en un trabajo que no me gusta. A ver, esto nos pasa más de lo que creemos. Y de lo que nos gustaría. Y las redes sociales nos han hecho daño porque nos dicen que todo el mundo tiene la vida que quiere. Que todos llegan al éxito más de lo que creemos. Sin escalas, ¿no? Pareciera. Parece que solo yo no. Parece que solo yo no. Me voy a restaurantes finísimos y todo. O sea, ¿cómo nadie nos dice el lado B de esa historia que acabas de subir en Instagram? ¿Cuándo tuvo que trabajar? Tal vez el jefe con el que está no le encanta, tiene que pasar, pero es el sentido del momento. Después viene el sentido de la etapa, que ya nos decía algo Loli. Esto va a pasar. O sea, estoy trabajando en este momento, en este lugar que no me encanta, pero va a pasar. Y lo voy a pasar porque vale la pena
lo que quiero conseguir después de esto. Y no nos hemos educado en eso. Eso es dotar de sentido tu vida. En el sentido, darle sentido a este momento, darle sentido a la etapa, darle sentido a tu vida. Y al final, el darle sentido a cada momento de tu vida se convierte como en una fotografía de lo que será la imagen completa de tu vida. Y creo que vale la pena verlo así, ¿no? Nos metemos ya con esta imagen completa de nuestra vida en la última esfera la más de la que profunda, queremos hablarte, ¿no? Para ir cerrando. La más profunda, sí, para irte cerrando. Y donde está nuestra identidad de hijos de Dios, ¿no? En lo espiritual, nuestro riesgo está en creer en este voluntarismo, ¿no? Que todo depende de mí. No poder confiarme y abandonarme en las manos de Dios Padre. Un síntoma más que un riesgo, diría, es el alejarte de la oración, de los sacramentos, de la adoración, de la alabanza, donde yo recuerdo que soy chiquito y Dios es grande, ¿no? Y que soy pequeño y soy un hijo amado y cuidado por Dios. Qué difícil es en medio de la vorágine y sin tiempo libre y sin tiempo de oración y sin frenar, aunque sean 5 minutos para mirar hacia arriba y decir: Dios, gracias por este día. Qué difícil es no hundirnos en el mar del estrés. Y qué perdidos y qué confundidos estamos, porque escuchamos por qué una persona no va a adoración o por qué no reza el rosario o por qué no va a misa, porque es pérdida de tiempo. O sea, fíjate qué interesante. Tal cual. Es pérdida de tiempo, o sea, incluso a los católicos. ¿Cómo va a ser pérdida de tiempo? Hablar con Dios, o sea, como que poniéndolo así, ¿no? Claro, es la mejor inversión. Pérdida de tiempo. Si él te creó, él sabe qué es lo que sigue en tu vida, o sea, y no vamos a preguntarle, no vamos a... Entonces creo que al final no nos vamos a culpar, a todos nos ha pasado, pero sí es entender que esas actividades, si queremos ponerlos de alguna forma, son pérdida de tiempo. Es que vale la pena perder el tiempo y vale la pena hacerlo para recordar nuestra condición, como ya nos decías, Loli. O sea, mi vida no depende de mí. Y tú ya te has dado cuenta, o sea, me lo digo a mí misma, pero también te lo digo a ti que nos escuchas. Trabajar 10 horas al día no te deja nada, no te vuelve más productiva, no te vuelve más eficiente y no te vuelve más feliz. Estar 1 hora todos los días en el Santísimo, paradójicamente, sí te vuelve más productiva, que no sería el fin de por qué estás en esa hora santa, pero lo hemos demostrado o lo hemos comprobado los que hemos invertido nuestro tiempo ahí. Sí te vuelve más productiva, sí te vuelve más feliz. O sea, a mí me vuela la cabeza cuando veo a las monjitas, por ejemplo, las personas consagradas, que ya atendieron a no sé cuántos enfermitos y luego se fueron a llevar la Eucaristía y luego ya fueron ¿En qué momento hacen todo? Tienen el mismo tiempo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Es que están poniendo su sentido, están poniendo su espíritu en primer lugar y entonces todas las demás esferas es como que se van integrando, ¿no? No hay burnout ahí. Es como la Madre Teresa de Calcuta, me hacías acordar, que hacía su adoración, no sé si es a las 4 o 5 de la mañana, y de hecho la congregación lo sigue sosteniendo, porque después no paran un minuto, pero no van a renunciar a su tiempo de calidad con el Señor por la actividad que tienen. Y esto es una tentación muy típica del mal espíritu, ¿no? Hacernos creer que no hay lugar para Dios. Cuando Dios es el que le da lugar a todo, ¿no? Y Dios es el que nos permite poder con todo, en un sentido, ¿no? Todo en todo no, pero el que nos da la fuerza para poder seguir con el día a día y con los desafíos de estos sufrimientos que no podemos evitar. De esta parte ardua que tiene el trabajo, que, como decía San Pablo, el que no quiere trabajar que no coma. y como dice Dios, ¿no? Que tenemos que ganar nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Eso es inevitable. Claro. Y también ser congruentes, o sea, vamos cerrando con esto. La vida es mucho más que el tema material. La vida sobre todo es el espíritu, no todo. También no se trata de espiritualizarlo todo y ya lo hemos hablado, ¿no? Intentar aterrizar es lo complejo, pero sí esta visión de dejar espacio a la providencia. Y es que cuando más me ocupo de trabajar, menos espacio le doy a ver la mano de Dios. Cuando yo descanso un poquito en que estoy haciendo lo que me toca y ya estoy trabajando, veo la mano de Dios porque también no he dejado mi oración, no he dejado de creer que Dios es Dios. Y cuando alguien está tan ocupado de sí mismo y de su vida y de lo que tiene que hacer,
no ve a Dios, pues es que no tiene tiempo para verlo. No ve la providencia, no ve que Dios le ha abierto caminos y le ha abierto puertas, no lo ve porque cree que todo es mérito propio. Yo me organicé, yo trabajé, yo fui disciplinado. Y sí es verdad, pero al final te queda como esa sensación de no estoy completo, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos compartirte. Son muchas cosas, pero mucha intentamos información. Estructurar, sí, esto que yo creo que también después lo vamos a compartir en redes como para que sea más... que lo veas como más concreto, ¿no? Los tips específicos por área. Pero bueno, esto era lo que queríamos compartirte y cerramos con esta frase, dejarte, ¿no? Que cerramos el primer episodio. La debilidad no es obstáculo para la santidad, sino el camino, que es de Jack Phillips. La debilidad no es obstáculo para la santidad, sino el camino. No nos creamos esa mentira, ¿no? Que estas dificultades o desafíos que tenemos en nuestro tiempo no nos van a permitir estar cerca de Dios. Que yo no puedo rezar porque no tengo tiempo. Es mentira. Hay que luchar por estos pilares que ayudan a prevenir el estrés, tanto en el cuerpo, en el alma, como en la mente. Así que esperamos que te haya servido este episodio y te esperamos la próxima. Sí, me encanta. Síguenos en redes sociales, Más Libre Podcast. Gracias de nuevo a Juan Diego Network. Gracias, Loli. Bueno, gracias a vos, Carla. Me encantó verte. Un abrazo. Igualmente, nos vemos en la próxima. Bye. Chao.